Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias. En la entrevista del día de hoy vamos a conversar con el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, para comentar los resultados de la encuesta nacional de discapacidad y su alcance en la región. Director, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Javier, y también saludar a todos los televidentes de Sexta Edición aquí desde la región de O'Higgins. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este tercer estudio nacional sobre la discapacidad, los resultados a nivel nacional, pero lo más importante a nivel regional? Yo creo que el tercer estudio nacional de la discapacidad tiene tres cosas que son bien importantes. La primera es que por primera vez se hace junto con un estudio también de dependencia. Por lo tanto, el título es el tercer estudio de discapacidad y dependencia, como nos encantan las siglas, ENDIDE. Claro. ¿Ya? Y eso también a nosotros nos arroja que es un estudio indirecto, es decir, toma una muestra que es de la muestra CACEN, que hace poco salió la encuesta CACEN, que es quizás la muestra más grande a nivel. ¿Y qué quiere decir que sea indirecto? Que a través de la muestra se hace un proceso estadístico para sacar una estimación poblacional. Para los televidentes, lo más importante es cuando usted compra un kilo de papa, 3 kilos de papa es la estadística, el porcentaje. Pero si usted abre la bolsa y cuenta las papas, eso es un censo. Este estudio no es un censo, es una estimación poblacional. ¿Qué es lo que arroja? Lo tercero a nivel nacional, que un 17,6% de la población en Chile es persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estimación poblacional de más o menos 2.700.000 personas en Chile que están en situación de discapacidad. Para la región de Rancagua se estima que es un 14,4%. Estimación poblacional, unos 115.000, personas en Rancagua son personas con discapacidad. Un dato importante. Esto no es ni bueno ni malo. Lo único que nos dice es que hay una población con discapacidad, por lo tanto tenemos que tener atención para tener políticas y programas con enfoque de inclusión, accesibilidad para las personas con discapacidad. Usted lo mencionó con respecto al concepto de dependencia, que es el que origina el título de esta muestra. ¿Cómo se toma eso? Por ejemplo, desde las personas que nacen con algún tipo de discapacidad hasta los adultos mayores. ¿Cómo va ese concepto de dependencia? No toda persona con discapacidad tiene dependencia. El mejor ejemplo, Stephen Hawking, el gran astrónomo. Él necesitaba, para levantarse, necesitaba un asistente personal. Necesitaba una ayuda técnica, que es una silla de rueda eléctrica, y además un computador que le permitía hablar. Pero una vez que tenía todo eso, le facilitaba el entorno y se desempeñaba autónomamente para ser el mejor físico y astrónomo que tuvimos quizás en el último siglo. En ese sentido, coloco este ejemplo porque lo que está midiendo esta encuesta es la capacidad que tiene que ver el diagnóstico médico, pero principalmente el desempeño. ¿Cuáles son las ayudas técnicas, las adecuaciones que necesita una persona para poder desempeñarse más autónomamente? Y en este sentido que este estudio, por ejemplo, arroja que en la segunda parte le preguntamos a las personas qué ven ellos como obstáculos. Y el estudio dice, por ejemplo, que gran parte de personas con discapacidad en la región de O'Higgins ve que el transporte es un obstáculo. Es decir, las personas con discapacidad ven que no es tan fácil tomar la locomoción colectiva. Lo mismo el acceso a la salud, que también lo ven como un obstáculo. Otra cosa que yo creo que también es importante de este estudio, que identifica brechas. Es decir, nosotros entrevistamos no solo personas con discapacidad, también personas sin discapacidad en esta muestra, y nos arroja que solo un 38% de las personas con discapacidad están trabajando en la región, pero en comparación de las personas sin discapacidad, que llega a un 61%, hay una brecha bastante importante. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en políticas de inclusión laboral. Y por último, en promedios de años de escolaridad, las personas con discapacidad alcanzan un promedio de años de escolaridad de 8,1 años. En cambio, las personas sin discapacidad tienen 11,5 años de escolaridad, que es una diferencia mínima, pero al momento de conseguir trabajo es una brecha muy grande. Exacto. Sí. Esto también va de la mano con las charlas que se están haciendo para crear el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto? Porque es algo que se menciona, las personas con discapacidad que dependen de un familiar, las personas que tienen que cuidar a una persona con discapacidad ven coartado su desarrollo profesional, personal también. ¿También va incluido el servicio en este Sistema Nacional de Cuidados? Sí, en el Sistema Nacional de Cuidados también yo creo que hay que resaltar las palabras apoyos y asistencia personal. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad
no solo requieren cuidados, también ellos a lo mejor requieren una asistencia personal, como el ejemplo que ya di del gran físico y astrónomo Stephen Hawking, o necesitan un servicio de apoyo. Por ejemplo, nosotros como Senadis nos damos a través de nuestro programa Tránsito a la Vida Independiente plata para las personas para que puedan contratar un servicio de locomoción colectiva que los traslade, porque nos ha pasado en regiones que hay colectivos que no le paran a personas con discapacidad física. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Un programa de Tránsito a la Vida Independiente. Ojalá poder esas líneas programáticas generarlo como una política. ¿Por qué te coloco este ejemplo? Porque yo creo que en el Sistema Nacional de Cuidado, que es muy importante, que es iniciativa de nuestro gobierno, del gobierno de Gabriel Boric, está enfocado, por supuesto, en apoyar a las cuidadoras que hacen ese trabajo invisible, pero también junto con apoyar a las cuidadoras hay que también tener servicios de apoyo para hacer más fácil la vida de las personas que son cuidadas o las personas que necesitan apoyo. Para terminar la idea, hace poco estuvimos en el Centro de Trastorno y Movimiento, donde pudimos dar cuenta de los proyectos de Tránsito a la Vida Independiente que nosotros llamamos TBI y lanzamos los fondos concursables. Y ahí nos juntamos tanto con las personas cuidadas, pero también con cuidadoras y cuidadores, y nos decían lo importante que es, por ejemplo, para un cuidador, tener un servicio personal para tener cuidados de respiro, para que dentro de esas 24 horas que ellos cuidan, también puedan tener. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto que nosotros estamos viendo a través de esta encuesta también es un insumo importantísimo para el Sistema Nacional de Cuidados que está preparándose en el Ministerio de Desarrollo Social, porque también ese sistema va a necesitar servicios de apoyo y ayudas técnicas para dar se podría decir, algo integral a las personas con discapacidad que entran dentro del Sistema Nacional de Cuidados. Director, para precisar el término dependencia, con el ejemplo que usted presentaba, Stephen Hawking bajo eso se cataloga como una persona dependiente, por esto que necesita una ayuda para, por ejemplo, levantarse de la cama e iniciar el día. ¿Eso es una persona con dependencia? No, porque después él es capaz de desempeñarse autónomamente en su trabajo. Una persona dependiente es cuando necesita 24 horas la dependencia de un asistente personal. ¿Ya? Y esto es bien importante hacer la diferencia. De hecho, las cifras nosotros distinguimos. Mira, en Rancagua o en la región de O'Higgins, nosotros sabemos que hay un 14,4% que son personas con discapacidad, pero sabemos también que un 4,9% son personas con discapacidad leve y moderada, necesitan menos adecuaciones, y un 9,6% son personas con discapacidad severa. Pero también, si voy acá, eso, no toda persona con discapacidad severa, Stephen Hawking, necesita la dependencia 24 horas. Por lo tanto, el nivel de dependencia es incluso menor. Es cerca del 8% de personas con dependencia. Entonces, para resumir, sobre todo para los televidentes, las personas con dependencia son las que necesitan asistencia 24 horas, asistencia personal. Y ojo, puede ser una persona postrada, pero también puede ser una persona del espectro autista del nivel 3 que necesita tener un asistente personal las 24 horas para poder ir avanzando en su rehabilitación. Claro, ahí se entiende. Y a partir de estos datos es básicamente para crear políticas públicas como la que usted mencionaba del transporte, por ejemplo. ¿Qué otras políticas pueden emerger a partir de estos datos? Yo creo que es importante, por ejemplo, el segundo Estudio Nacional de Discapacidad nos sirvió para sacar adelante la Ley de Inclusión Laboral. Ahora con estos estudios lo que arroja las brechas todavía de personas que todavía no se incluyen laboralmente, nos está sirviendo para la modificación de la Ley de Inclusión Laboral. Otro dato importante en materias de educación. Vemos que todavía los promedios de años de escolarización de las personas con discapacidad siguen siendo más bajos que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, la pregunta ahí, ¿qué estamos haciendo para hacer una educación que sea más accesible, con un diseño universal de aprendizaje y que no discrimine a las personas con discapacidad? Hace poco tenemos la ley del espectro autista y hemos visto y hemos tenido casos de discriminación en los colegios a niños y niñas del espectro autista. Por lo tanto, estos datos nos están diciendo, ojo, aquí tenemos que generar y seguir generando políticas educacionales que sean inclusivas para las personas con discapacidad, sobre todo de la neurodiversidad, como también con discapacidad intelectual. Sí, con respecto a la inclusión laboral, hay una ley que resguarda la inclusión de personas en situación de discapacidad. ¿En el ámbito laboral se cumple esto en la práctica? Yo creo que el gran cambio cultural fue visibilizar y cambiar de que las personas con discapacidad tienen el derecho a trabajar y conseguir un trabajo. Y eso yo creo que fue la ley 21.015 del año 2017. Y
instaurar en el Código del Trabajo un capítulo especial de inclusión laboral y derogar el artículo 14 que decía que incluso se podía pagar menos del sueldo mínimo a las personas con discapacidad intelectual. Ahora estamos en otra etapa. Estamos en la etapa de que hay que fortalecer y hay que hacer que permanezcan las personas con discapacidad en los lugares de trabajo que están trabajando. Hace poco estuve en la SOFOFA, en la red de empresas inclusivas, y ahí vemos que los grandes desafíos es la permanencia de las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo y cómo aumentar el número de personas que están. ¿Cuál es el desafío más importante? Sobre todo el sector público, y soy el primero en decirlo. Estamos por debajo del sector privado y tenemos que impulsar más iniciativas para tener personas con discapacidad trabajando en el sector público. De hecho, el Ejecutivo, en la indicación para modificar la Ley de Inclusión Laboral, por ejemplo, dice que ya no se exija solo el cuarto medio, sino que también se reconozca el egreso a la educación especial para poder ingresar y trabajar en el sector público. Claro, predicar con el ejemplo, por ejemplo. Eso es lo primero que hay que hacer. Claro. Lo comentábamos antes, el próximo año hay censo y se van a incluir preguntas con respecto a las personas con discapacidad. ¿Cuáles más o menos serían esas preguntas si ya tienen algunos delineamientos trazados? Sí, en el censo, como el censo pregunta varias cosas, lo primero que hay que decir, la buena noticia, es que por primera vez se van a incluir preguntas de discapacidad en el censo y ya se está piloteando esto en algunas ciudades de las regiones. Y aquí básicamente van a ser preguntas de caracterización, es decir, ¿cuántas personas hay? ¿Cuál es la gracia del censo? Que el censo es una fotografía casi total. Vuelvo al ejemplo cuando uno compra los kilos de papa. Ahora es abrir la bolsa y contar cuántas papas son. Entonces vamos a tener una fotografía el próximo año de cuántas personas con discapacidad hay. Pero, y esto es bien importante, como es una batería de preguntas, un conjunto de preguntas que se incluyen en el censo, generalmente se reducen a las más específicas. Y los países que ya incluyen las preguntas de discapacidad en sus censos, como México, generalmente tienen cifras más bajas. No hay que asustarse. Es porque generalmente se va a discapacidad más severa y es lo que va a medir. Pero sí vamos a tener datos comunales, que por ejemplo esta encuesta no lo permite porque como es por muestra, solo nos permite desagregar estadísticas nacionales y estadísticas regionales. Pero el censo nos va a arrojar temas de cifras nacionales, regionales y comunales. Y es muy importante para generar políticas locales de inclusión y accesibilidad. Y claro, y ahí se hace un acabado más particular de cuáles son las dependencias en sus distintas clasificaciones también. Exacto. Va a tener también un enfoque, yo diría, más desde la capacidad, desde el diagnóstico médico, a diferencia de esta encuesta que es especializada, que se enfoca en el desempeño, de cuáles son las ayudas técnicas y las adecuaciones que se requieren para que las personas con discapacidad interactúen con el entorno de una manera más autónoma. ¿Qué es lo que usted ha podido recabar en su experiencia nuevamente en el servicio? ¿Ha habido un cambio de mentalidad en la población con respecto, por ejemplo, cuando usted estuvo por primera vez en este cargo? ¿Ha habido un cambio en la sociedad chilena en la forma en cómo ve a las personas con discapacidad, pero también en cómo las trata? ¿O nos mantenemos en un estancamiento, se podría decir, o es una progresión más lenta? Yo diría que las dos cosas estamos progresando, pero a un ritmo que es lento, porque esto es un cambio cultural. Claro. Y aquí yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Los cambios culturales toman tiempo, pero dos cosas que son importantes. Por ejemplo, ya tenemos un primer juez ciego y es fruto de las modificaciones que se hicieron en la Academia Judicial para que personas sordas y ciegas que estudiaban Derecho pudiesen ingresar, estudiar para ser jueces y juezas en Chile. Y eso hay que agradecer a la Academia Judicial que se abrió a compartir esto, y eso se produjo gracias a conversaciones que tuvo el Senadi y la Academia Judicial. Otro dato importante, desde nosotros, el Senadi, por alta dirección pública, nosotros ya tenemos una directora regional que es una abogada sorda y profesora sorda que por alta dirección pública llegó a la nómina final y fue seleccionada como la nueva directora regional de Antofagasta, y prontamente vamos a tener en la Araucanía también un director regional con discapacidad que también por alta dirección pública llega. Y esto es bien importante porque eso se aplica al artículo 45 de la ley 20.422, que es la selección preferente, que cuando llegan a concursos públicos y llegan a una misma nómina, se selecciona a la persona con discapacidad, ¿ya? En las mismas condiciones de capacidad, por supuesto, para ejercer el trabajo. ¿Por qué te menciono esto? Porque esto no sale tanto en la prensa y son avances importantísimos. Pero al mismo tiempo sucede, y me ha tocado ver, de que todavía personas con discapacidad somos nosotros los obstáculos. Yo me acuerdo en Bío Bío, un vagón especial que para en un lugar especial para las personas con discapacidad. Las personas sin discapacidad entraban y no le dejaban el acceso a una persona en silla de ruedas que grabó esto. Es decir,
todavía tenemos muchas cosas y muchos cambios culturales que empiezan por nosotros mismos para poder hacer de Chile un país mucho más inclusivo. Claro, yo creo que eso es lo que hace la diferencia en el día a día para las personas con discapacidad, el cambio en el comportamiento de las personas sin discapacidad, porque se pueden establecer muchos mecanismos para ayudar, pero si en la práctica no existe la cooperación del resto de la sociedad, no queda en nada finalmente esta ayuda. Sí, y yo creo que es importante establecer que Chile tiene un marco normativo bastante grande en discapacidad, la ley 20.422, la ley del gestor de inclusión, está también la nueva ley del espectro de las personas del espectro autista y también la ley de lengua de señas, que reconoce la lengua de señas. Ahora, todo este marco normativo, si no hay respeto desde las mismas personas, evidentemente puede quedar en letra muerta. Yo otro dato importante, a mí me gusta, con ejemplos bien sencillos, la ley no basta, porque el Discopare, ¿cuánto tiempo lo tenemos? ¿Respetan todo el Discopare? No. Necesitamos ese cambio cultural. ¿Cuál es el rol del Servicio Nacional de Discapacidad? Promover los derechos de las personas con discapacidad y que las personas con discapacidad sean tratadas y respetadas con la misma dignidad de cualquier persona por nuestra Constitución y por nuestras leyes. Bien. Director, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias también y gracias por la invitación. Ahí teníamos la palabra de Daniel Concha, director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, comentando los resultados del tercer Estudio Nacional de la Discapacidad y cómo estos se implementarán en políticas públicas en los próximos años. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones en Sexta Visión Noticias.